la renuncia de Benedicto XVI. No es suficiente la renuncia de un sacerdote que ha llegado al punto máximo de ser el sucesor de San Pedro. Al parecer la Iglesia Católica para Carmen Arístegui solo existe cuando hay notas escandalosas, o notas de personas que hacen algo que ella juzga como relevante, valioso o de interés para México. Pero ¿por qué Carmen Arístegui no habla de los buenos elementos que existen en la Iglesia? Como los aportes teológicos, los testimonios de fe y conversión, la vida en comunidad, y todo eso de la espiritualidad y la práctica cristiana que en pequeña forma y discretamente cambia a la gente, y hace grande a México. A Carmen Arístegui no le importa todo eso, porque no es sensacionalista, no son notas que causen impacto y controversia en la sociedad. Bueno, el tema va adquiriendo cada vez más gravedad e importancia. Este tema, no solo de las manifestaciones de ciudadanos y de personas, parte de la propia Iglesia que están rechazando que dentro del cónclave participen cardenales que hayan estado relacionados precisamente con el tema del encubrimiento y de prácticas absolutamente deleznables de protección a personas que dentro de la propia Iglesia Católica abusaron de niños, violaron personas. Lo único que es deleznable, desleal, artero, sucio, ruin, abusivo y predeterminado, es que una Carmen Arístegui englobe a toda la Iglesia Católica junto con unos cuantos malos elementos, en sus temas con tendencias partidistas de un lado de los hechos. Y el tema aquí es qué papel jugó el hoy cardenal del Arzobispado de México, Norberto Rivera. El papel que jugó está siendo analizado e investigado en el marco de la propia justicia, no la de aquí, la de los Estados Unidos. Le es más fácil a Carmen Arístegui sacar sus conjeturas alucinantes y descabelladas sobre la renuncia de Benedicto XVI, en una red complotera montada y armada de sucesos y hechos, para suponer y creer que la renuncia de Benedicto se debe a los escándalos sexuales y violaciones de sacerdotes, a las cuales Benedicto siempre combatió a puño de hierro. Ella no puede creer en los hechos reales y probadas enfermedades que tiene Benedicto XVI en su cuerpo, y es por su mismo ego que le dice la palabra, no basta. Y nos dijo que ya se ha abierto una causa en contra de Joseph Ratzinger. El vaticanista John Allen ha escrito al New York Times: quien esté al corriente del Vaticano, a los abusos sexuales, sabe que Benedicto XVI no es el problema, sino es parte importante de la solución. Desde el 2001 el cardenal Ratzinger o Benedicto XVI impuso castigos sin necesidad de un juicio. Benedicto XVI acabó con los abusos sexuales y los condenó. A dos pederastas como Gino Burres y Marcial Maciel fueron los primeros en aplicarles la no tolerancia. Carmen Arístegui omite todo eso por conveniencia. No basta una noticia sencilla, simple y llana. No basta una historia verdadera y sin gritos. No basta una noticia que no haga guerra. No basta una historia que no tenga sangre. No le basta. Efectivamente, Carmen Arístegui, no es suficiente que creas conocer la Iglesia, que cuestiones la honorabilidad de los miembros de la Iglesia, entredichos sin comprobar, documentos apócrifos, documentos sin corroborar y verdades dejadas a medias. Efectivamente, Carmen Arístegui, no es suficiente, y la pastoral social teológica de Benedicto XVI hace un llamado a los laicos católicos a buscar la justicia. A demandar, ser voz y ejercer acción contra las injusticias y atropellos de los hombres. Porque como bien dices, vivimos en democracia, en un sistema judicial, tenemos derechos humanos, tenemos una cultura y certeza jurídica, hay rendición de cuentas, y respuestas judiciales a las conductas. Los verdaderos católicos no se quedan con las manos atadas, ni critican cómodamente manifestando su ignorancia tras un micrófono o mesa o sillón, sino que ellos salen, buscan y encuentran.
Tampoco ellos suponen que una institución es más poderosa que la ley que nos rige a todos en sociedad, porque ellos antes de salir, pensar, hablar, no tienen su mente predeterminada a la derrota. Efectivamente, ya no es suficiente que el periodismo en México se base en solo una parte de los lados para causar alarmismo, amarillismo y sensacionalismo en las notas, que sea ficción o parodia de la realidad. No es suficiente ya que el periodismo se quede entre dichos, documentos vagos, y verdades a medias. Ya no es suficiente que el amor de los periodistas sea su falta de ética, su desinformación, su ignorancia, y que lo mueva a buscar un mayor número de seguidores, radioescuchas o televidentes antes que la verdad de los hechos. El periodismo es una noble carrera, y no es prostituta del ego humano ni presa del dinero. Carmen Aristegui, no es suficiente que creas que la Iglesia debe modernizarse, ni parecerse a, ni imitar a algo o a alguien. La Iglesia cambia, siempre está en transformación, pero tú no la conoces. ¿Acaso quieres que haya bodas gay? ¿O quieres que haya bodas de animales con hombres? ¿O deseas que los chinos y musulmanes vayan ahí a casarse con los niños? La Iglesia cambia, y no porque tú lo creas conveniente o no. La primavera vaticana existe, antes y después de la renuncia de Benedicto XVI. Pero esa primavera católica no responde a la modernización o razón del mundo, ni a los intereses particulares o políticos, sino al corazón de la feligresía y el amor de Dios, y por esa razón jamás estará en crisis, o en peligro de desaparecer. Primera evangelización de México, descubrieron que no había tesoro más grande que Él. Eran niños como ustedes, y de ellos podemos aprender que no hay edad para amar y servir. Quisiera quedarme más tiempo con ustedes.